Imagínese en un infierno verde y claustrofóbico, un laberinto de antiguos e infranqueables setos o cercas, que convertían cada metro avanzado en una pesadilla. Es el verano de 1944, y Normandía, Francia, se ha convertido en un campo de batalla sin igual. El sonido sordo de los cañonazos resonaba incesantemente, mezclándose con los gritos distantes y el zumbido aterrador de algo que se movía en las sombras. Allí, entre el enredo de raíces y tierra húmeda, algo inexplicable estaba sucediendo. Tanques alemanes, los temidos Panzers, surgían de la nada para atacar a las tropas aliadas, solo para desaparecer de nuevo, como fantasmas, dejando un rastro de destrucción y pánico. 19 equipos de Panzer simplemente se habían esfumado, desaparecido en el aire, sin dejar rastro, después de causar estragos devastadores. Era una táctica que desafiaba la lógica, una amenaza invisible que paralizaba el avance y cegaba vidas sin piedad. En medio de este caos, de esta niebla de terror e incertidumbre, había un hombre, no un general condecorado, ni un científico brillante en la retaguardia, sino un francotirador. Un hombre cuyas manos estaban más acostumbradas a sostener un fusil que a garabatear ecuaciones complejas. Él era el cabo Elias Thorne, un soldado de la 101A aerotransportada, Airborne, proveniente de los callejones de una ciudad portuaria, con un ojo agudo para detalles que la mayoría ignoraría. Mientras los estrategas debatían mapas y las patrullas se perdían buscando un enemigo que parecía etéreo, Elias observaba el barro, el lodo, las hojas, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles. Y fue en una de esas observaciones, en un momento de desesperación y pura genialidad, que una idea nació en su mente. Una idea tan simple, tan absurdamente loca, que fue ridiculizada por todos sus superiores. Una idea basada en algo tan trivial como el reflejo de un espejo de bolsillo en el barro. Elias Thorne propuso que el secreto para desentrañar el enigma de los Panzers fantasma no estaba en radares avanzados o en patrullas exhaustivas, sino en algo mucho más fundamental, algo que la naturaleza ya revelaba. Él creía que, a través de un truco secreto de reflexión del barro, truco secreto de reflejo del lodo, sería posible no solo localizar los tanques alemanes, sino también eliminarlos con una precisión devastadora. Una idea que, a primera vista, parecía el desvarío de un hombre bajo presión extrema. Pero esa idea loca, rechazada por casi todos, cambió el curso de las batallas en los setos de Normandía. Quédese hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos y reescribió la historia de la guerra. El escenario era Normandía, Francia, junio de 1944. Tras el éxito inicial del día D, las fuerzas aliadas se encontraron con un enemigo inesperado: la geografía. El bocage, como se conocía el paisaje rural de la región, era un sistema de campos pequeños e irregulares, separados por densos y antiguos setos, cercas de arbustos, de tierra y matorrales, a menudo más altos que un hombre y con siglos de antigüedad. Estos setos, o hedgerows, eran verdaderas fortalezas naturales. Convertían el avance aliado en un suplicio, creando corredores estrechos donde la visibilidad era casi nula y cualquier movimiento se convertía en un blanco fácil para los defensores alemanes. Para los tanques aliados, los setos eran una barrera infranqueable, obligándolos a seguir por carreteras y caminos predeterminados, haciéndolos vulnerables a emboscadas mortales. Pero el problema era aún más insidioso. En los últimos días, empezaron a surgir relatos aterradores. Patrullas de avanzada y pequeñas unidades de infantería que se aventuraban en las profundidades del bocage estaban siendo aniquiladas por ataques relámpago de panzers alemanes que parecían materializarse de la nada. En un momento, el paisaje estaba en calma. Al siguiente, un tanque alemán surgía de detrás de un seto, disparaba con precisión mortal y desaparecía de nuevo, dejando a los aliados en shock y confusión. No había rastros claros, ningún sonido de motor que se acercara de antemano, solo el estruendo repentino del cañón y el rastro de destrucción. Era como si los tanques estuvieran usando la propia tierra como un manto de invisibilidad, y la amenaza era mortal. La moral estaba baja,
y el avance, que debería ser rápido, se había estancado con un costo humano altísimo. Las soluciones convencionales fallaban miserablemente. Patrullas de reconocimiento eran diezmadas. Ataques aéreos eran ineficaces contra blancos que no podían ser localizados, y la artillería disparaba a ciegas contra un enemigo fantasma. El mando aliado estaba perplejo, y el tiempo era una mercancía preciosa que se estaba agotando rápidamente. Necesitaban una solución, y la necesitaban ya. ¿Quién era, después de todo, este cabo Elias Thorne, que se atrevía a desafiar la inteligencia militar con una idea tan rústica? Elías no era un producto de las academias militares de élite, ni un genio de la ingeniería que había cambiado el laboratorio por el campo de batalla. Venía de los callejones y muelles de una ciudad portuaria, donde la vida enseñaba lecciones duras y la supervivencia dependía de una observación atenta, de una percepción aguda de los detalles que pasaban inadvertidos para los demás. Su escuela fue la calle, donde aprendió a leer las intenciones de un hombre por el temblor de sus manos, a predecir el tiempo por el olor del aire salado y a encontrar lo que estaba oculto, ya fuera un contrabandista o un atajo secreto. Esta vida lo moldeó en un hombre práctico, con una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Cuando la guerra lo llamó, Elías se convirtió en un francotirador en la 101 Notena aerotransportada, una unidad de paracaidistas que exigía coraje, precisión y una capacidad inigualable para operar de forma independiente en territorio enemigo. Su habilidad para el camuflaje era legendaria, su paciencia inagotable y su puntería infalible, pero fue su capacidad de ver, de realmente observar el entorno a su alrededor, lo que lo destacó. Mientras sus compañeros se concentraban en los objetivos obvios, Elías notaba la hoja volteada de forma antinatural, el rastro tenue en la hierba húmeda, el brillo metálico casi imperceptible en medio de la tierra y la vegetación. Fue esta visión, la visión de un cazador nato, lo que lo llevó a una comprensión única del problema de los Panzers fantasma. Pasaba horas, días observando. Escondido en los setos, camuflado tan perfectamente que se convertía en parte del paisaje, Elías notó algo peculiar. Los Panzers, por muy bien camuflados que estuvieran, no podían ocultar completamente su masiva presencia física. En medio del barro y la humedad constante del bocage, el movimiento de un tanque, incluso breve, alteraba la superficie del suelo de maneras que la luz del sol, incluso filtrada, revelaba de forma sutil. No eran huellas obvias, sino una compactación de la tierra, un brillo casi imperceptible de aceite o metal, o incluso la forma en que el agua se acumulaba o escurría en las depresiones creadas. Era un código que la naturaleza estaba tratando de revelar, y Elías, con su sensibilidad afinada, estaba empezando a descifrarlo. Llevó su observación a sus superiores, a los estrategas que garabateaban diagramas complejos en mapas. «Señores», dijo con la voz calma pero cargada de convicción, «los Panzers no están desapareciendo, se están escondiendo, y el barro nos está diciendo dónde». Propuso usar un simple espejo de bolsillo para amplificar estas señales sutiles. La idea fue recibida con risas, con miradas de desdén. «¿Un espejo, Thorne? ¿Está loco? ¿Cree que vamos a luchar contra Panzers con un espejo de maquillaje?» El coronel Davis, un veterano endurecido por la guerra, lo despidió con un gesto de la mano. «Vuelva a su posición, cabo, y deje la estrategia para los hombres que piensan con la cabeza, no con la imaginación». Elías fue llamado el loco del espejo, su idea, un chiste de cuartel, pero el escepticismo solo alimentó su determinación. El rechazo no lo detuvo. Al contrario, Elías Thorne sabía que estaba en lo cierto. Su intuición, forjada en años de observación y supervivencia, le gritaba que la solución estaba allí, delante de todos, pero invisible para quien no supiera cómo mirar. Necesitaba probarlo. Sin el apoyo oficial, sin recursos, Elías comenzó a desarrollar su innovación en secreto, durante las madrugadas y los momentos de calma, cuando la muerte parecía tomar una breve siesta. La idea era elegantemente simple, casi poética en su brutalidad. Usando un espejo de bolsillo común, de esos que los soldados llevaban para afeitarse o señalizar en emergencias, Elías concibió un sistema de reflexión del barro. Notó que,
En ciertos momentos del día, cuando el sol se filtraba por las copas de los árboles e incidía sobre los setos, las minúsculas partículas de metal o aceite, o la alteración en la superficie del barro causada por el peso del tanque, creaban un microrreflejo. Era un brillo casi imperceptible a simple vista, una distorsión en la luz ambiente. Pero si ese reflejo era capturado por un espejo posicionado en un ángulo específico y proyectado sobre una superficie de barro más oscura y uniforme, un pequeño panel improvisado que él crearía, la señal se amplificaría y se haría visible. Los materiales eran lo más básicos posibles: el espejo de bolsillo, un trozo de madera lisa que encontró de una caja de municiones rota, un poco del propio barro húmedo del bocage para crear su pantalla de proyección, y algunos hilos de alambre y trozos de tela de su propio kit de camuflaje para montar el dispositivo. En lugar de un soplete de soldadura, Elías usó la paciencia y la precisión de un francotirador. Esculpió la madera, fijó el espejo con trozos de tela y alambre, creando una estructura rudimentaria pero efectiva que podía ajustarse en diferentes ángulos para capturar la luz. El proceso de construcción no llevó 48 horas, sino días de experimentación meticulosa, bajo el constante riesgo de ser descubierto, o peor, de ser alcanzado por un francotirador alemán mientras estaba concentrado en su trabajo. Hacía sus pruebas iniciales en áreas más seguras, lejos de la línea de frente inmediata, pero aún dentro del bocage. Usaba vehículos aliados dañados como blancos, moviéndolos y escondiéndolos, para luego intentar localizarlos con su dispositivo. Los primeros resultados fueron frustrantes. El ángulo estaba mal, la luz no cooperaba, la señal en el barro era demasiado débil. Con cada fallo, la voz del coronel Davis resonaba en su mente. Loco. Pero Elías no se rendía. Calibraba, ajustaba, movía el espejo milímetro a milímetro, observando la interacción de la luz con el barro, como un científico en su laboratorio, pero con la muerte acechando en cada arbusto. Sabía que la vida de sus compañeros dependía de su persistencia, y que el secreto de los Panzers fantasma estaba a punto de ser desvelado. Las noches se convirtieron en días, y los días en un borrón indistinto para Elias Thorne. La mente del francotirador, antes enfocada en blancos distantes, ahora estaba consumida por la complejidad de la luz, el barro y los ángulos. Con cada intento frustrado, la sombra del fracaso se cernía más pesada. Hubo momentos en que el pequeño espejo, fijado precariamente, resbalaba de su montaje improvisado, cayendo en el barro con un golpe sordo, como un símbolo de su propia esperanza desmoronándose. En otras ocasiones, la luz del sol, caprichosa e impredecible en Normandía, simplemente se negaba a cooperar, escondiéndose detrás de nubes densas o filtrándose de forma tan difusa que cualquier señal en el barro se hacía imposible de discernir. Elías sentía la presión abrumadora del tiempo. Cada día sin una solución significaba más vidas perdidas, más avances estancados, más pánico extendiéndose por las trincheras. La oposición no venía solo de la naturaleza o de la precariedad de sus materiales. El escepticismo de sus superiores y compañeros era una carga constante. Cierta mañana, mientras Elías ajustaba su dispositivo en un claro aislado, el coronel Davis, el mismo que lo había despedido con desdén, apareció inesperadamente. Sus ojos recorrieron el pequeño aparato de madera, alambre y barro, y una sonrisa de burla se formó en sus labios. ¿Todavía jugando con sus espejos, Thorne? Mientras sus compañeros están muriendo ahí fuera, usted está aquí con su truco de magia. La voz del coronel era afilada como un bisturí, cortando la poca confianza que Elías aún intentaba mantener. No tenemos tiempo para sus fantasías, cabo. Vuelva a su puesto. Si no puede contribuir con algo útil, al menos no sea un estorbo. La humillación fue pública. Las palabras, un golpe directo. Elías sintió el peso del ridículo, la sensación de ser visto no solo como un loco, sino como un desertor de sus responsabilidades. Otros soldados, que pasaban cerca, lanzaban miradas de pena o desdén. Para ellos, Elías era el soldado excéntrico que había perdido el juicio bajo la presión de la guerra.
La idea de que un espejo de bolsillo pudiera resolver un problema que confundía a toda la inteligencia militar era simplemente demasiado absurda para ser tomada en serio. Las limitaciones técnicas eran patentes. Su panel de proyección de barro era inconsistente, la superficie nunca perfectamente lisa, lo que distorsionaba los reflejos. El espejo, un artículo de uso personal, no estaba diseñado para tal precisión. El alambre y la tela que lo sujetaban eran susceptibles a cualquier brisa o movimiento. Necesitaba condiciones casi perfectas: un sol con el ángulo justo, una superficie de barro ideal, ausencia de viento, para que su sistema funcionara. Y en el campo de batalla, condiciones perfectas eran un lujo inexistente. Pero Elias Thorne, el francotirador de los callejones portuarios, tenía una terquedad que rivalizaba con la de los propios setos de Normandía. No era un hombre de rendirse. Cada fallo era una lección, cada burla un combustible. Comenzó a registrar sus observaciones en un pequeño cuaderno, mapeando los ángulos del sol a diferentes horas del día, la forma en que el barro reaccionaba a la humedad y al movimiento, la intensidad de los reflejos. Experimentó con diferentes tipos de barro, diferentes espejos, incluso pequeños fragmentos de metal pulido que encontraba entre los escombros. Adaptó su dispositivo, añadiendo pequeños pesos para estabilidad, creando una base más firme con trozos de madera y cuero. Hubo un momento, en una tarde lluviosa, cuando la frustración alcanzó su punto máximo. Elías estaba a punto de tirarlo todo, de aceptar su derrota y la etiqueta de loco. Pero entonces recordó el brillo sutil que le había llamado la atención por primera vez, aquel destello casi imperceptible de metal o aceite. Cerró los ojos, respiró hondo y se concentró. Los abrió de nuevo y con una paciencia casi zen ajustó el espejo una última vez, milímetro por milímetro. Y entonces sucedió. En una pequeña mancha de barro que él había preparado, un punto de luz minúsculo pero inconfundible surgió. No era un reflejo del sol directo, sino una distorsión amplificada de la luz ambiente, una señal tenue que indicaba la presencia de algo metálico y pesado escondido a decenas de metros, detrás de un seto denso. Era un vehículo aliado dañado que él había usado como blanco, pero el principio era el mismo. El corazón de Elías se aceleró. Lo había conseguido. No era perfecto, no era infalible, pero era un comienzo. Era la prueba de que su locura tenía un método, y ese método podría cambiar el rumbo del juego. A partir de ese día, la persistencia de Elías se transformó en una convicción inquebrantable. Sabía que el sistema aún necesitaba refinamiento, condiciones ideales, pero la semilla de la victoria había sido plantada. Continuó perfeccionando su truco de reflexión del barro, trabajando incansablemente, ignorando las miradas y las críticas, porque ahora tenía la certeza de que estaba en el camino correcto para desentrañar el secreto de los Panzers fantasma. El siguiente paso sería el más peligroso: probar su invención en el calor mortal del combate real, donde un error significaría no solo el fracaso de su idea, sino la muerte de sus compañeros. La certeza de Elias Thorne ya no era solo una llama solitaria en su pecho, era un fuego que ardía con la convicción de que él tenía la llave. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de redención o de un fracaso aún más humillante. La oportunidad surgió en una mañana gris, días después de su descubrimiento crucial. La compañía Baker, a la que Elías pertenecía, estaba acorralada. Un avance vital hacia un cruce de caminos estratégico estaba paralizado. Informes de Panzers alemanes, surgiendo de la nada, habían llegado de nuevo, diezmando una patrulla de avanzada y obligando a la Baker a atrincherarse bajo fuego esporádico, incapaz de avanzar o retroceder con seguridad. El coronel Davis, con el ceño fruncido y los ojos pesados de cansancio y frustración, estaba en el puesto de mando improvisado, garabateando en el mapa, mientras el sonido sordo de disparos de ametralladora alemana resonaba a la distancia. Fue entonces cuando Elías, con su pequeño dispositivo de madera, alambre y espejo cuidadosamente guardado en su mochila, se presentó. «Coronel», su voz era firme, aunque el corazón le latía con fuerza contra las costillas, «yo puedo localizarlos. Los Panzers».
El coronel Davis levantó la mirada con una expresión de incredulidad e irritación. Thorne, ya hablamos de esto. No tenemos tiempo para sus invenciones. Nuestros hombres están muriendo ahí fuera. Elias no se inmutó. Con todo respeto, señor, más hombres morirán si no intentamos algo diferente. Yo tengo la prueba. Déjeme intentarlo. El teniente Miller, un joven oficial que había presenciado la persistencia de Elias, intervino. Coronel, el cabo Thorne ha trabajado incansablemente. Quizás, solo quizás, valga la pena el riesgo de 5 minutos. La vacilación de Davis era palpable. La situación era desesperada. No tenía nada que perder, excepto más hombres. Muy bien, Thorne. 5 minutos. Si fracasa, vuelva a su posición y no mencione más esta locura. Elias no esperó una segunda orden. Con el sargento de su escuadrón, un hombre llamado Riley, que a pesar de ser escéptico, tenía un respeto reacio por la tenacidad de Elias, se arrastró hasta el frente de la línea de defensa. El campo por delante era una mezcla traicionera de barro, zanjas y setos densos, el escondite perfecto para un depredador blindado. Bajo la mirada aprensiva de sus compañeros, Elias montó su dispositivo: el espejo, la base de madera, la pantalla de barro fresco. Se tumbó, como un cazador esperando a su presa, ajustando el ángulo milímetro a milímetro, ignorando el zumbido de las balas que pasaban cerca. El silencio tenso fue roto solo por el viento y el sonido distante de la guerra. Sus ojos se fijaron en la pequeña pantalla de barro. 1 minuto, 2. El coronel Davis observaba de lejos, impaciente. Entonces sucedió. Un punto de luz, débil al principio pero inconfundible, apareció en la superficie oscura. Un brillo que no debería estar allí. Era el reflejo amplificado del metal y el aceite de un Panzer, escondido a unos 70 metros, detrás de un seto particularmente espeso, donde la luz del sol de la mañana, incluso filtrada, encontraba una superficie metálica y húmeda. El corazón de Elias martilleó. Lo había encontrado. Sargento Riley. Elias susurró, señalando con el dedo tembloroso el punto de luz. Allí, un Panzer, a unos 70 metros detrás de ese seto más alto. Riley, que se había burlado de la idea durante semanas, miró al barro, luego al seto. La incredulidad en su rostro se transformó en un shock estupefacto. Cogió sus binoculares y barrió el área. Nada a simple vista, pero la indicación de Elias era precisa. Francotiradores, fuego concentrado en el seto, ángulo de 30 grados, 70 metros, gritó Riley, con la voz llena de una urgencia renovada. El equipo de francotiradores, que hasta entonces estaba sin blancos, abrió fuego con sus ametralladoras pesadas. Las balas rasgaron el follaje. De repente, un sonido metálico inconfundible resonó, seguido por un grito ahogado y el chirrido de una oruga metálica. Un Panzer, de hecho, estaba allí, perfectamente camuflado, esperando para emboscar. Las balas habían alcanzado su punto débil, o quizás uno de los tripulantes había sido herido, obligándolo a moverse. El tanque alemán, ahora revelado, intentó retroceder, pero era demasiado tarde. La artillería aliada, que estaba en espera, fue activada. El primer proyectil impactó al Panzer con una explosión ensordecedora, transformando el fantasma en una pila humeante de metal retorcido. Un rugido de victoria resonó por las líneas aliadas. El silencio que siguió fue diferente, un silencio de alivio y asombro. El coronel Davis, que había presenciado todo, caminó hacia Elias, sus ojos abiertos de una mezcla de admiración y vergüenza. Thorne, Dios mío, usted lo consiguió. Las palabras salieron con dificultad. Aquel día, el cabo Elias Thorne no solo salvó a la compañía Baker de una emboscada mortal, rescató la moral de una unidad entera. La noticia de que los Panzers fantasma podían, de hecho, ser vistos, se extendió como un incendio. El truco secreto de reflexión del barro de Elias Thorne ya no era una broma. Era una leyenda que comenzaba a contarse en las trincheras de Normandía. Las vidas salvadas ese día eran solo el comienzo de un impacto que se extendería mucho más allá de los setos del Bocage, transformando la forma en que los aliados combatirían a los enemigos ocultos de la guerra. El silencio que siguió a la explosión del Panzer no era de derrota, sino de una victoria asombrosa.
Un rugido de alivio y euforia recorrió las líneas de la compañía Baker. Aquel día, el cabo Elias Thorne no solo salvó a sus compañeros de una emboscada mortal, había desvelado el misterio que atormentaba a las fuerzas aliadas, abriendo un camino donde antes solo había miedo y estancamiento. El coronel Davis, otrora el mayor escéptico, ahora miraba a Elias con una mezcla de shock, admiración y una pizca de vergüenza por su incredulidad inicial. Thorne, repitió la voz casi un susurro, hizo lo imposible. Aquel reconocimiento viniendo del hombre que lo había llamado loco valía más que cualquier medalla en ese momento. La noticia de la reflexión del barro se propagó como un incendio. De boca en boca, de trinchera en trinchera, la historia del francotirador que veía lo invisible con un espejo de bolsillo se convirtió en una leyenda viva. De repente, la moral de las tropas, antes tan afectada por la amenaza de los Panzers fantasma, se disparó. El enemigo, que parecía tener el don de la omnipresencia, ahora tenía un talón de Aquiles. Elías fue solicitado para demostrar su técnica, primero para oficiales de su división, luego para comandantes de brigada. Con la calma de un profesor, explicaba la compleja interacción de la luz, el barro y el metal, mostrando cómo su simple dispositivo podía revelar la presencia de un tanque camuflado a decenas de metros de distancia. El impacto en las batallas fue inmediato y drástico. Con la capacidad de localizar los Panzers antes de que pudieran atacar, las fuerzas aliadas comenzaron a cambiar el rumbo del juego en los setos del bocage. Las emboscadas alemanas, antes tan eficaces, ahora eran anticipadas y neutralizadas. Artillería y cazatanques eran posicionados con precisión mortal. Informes de 19 equipos de Panzer que habían desaparecido misteriosamente para los aliados, ahora tenían una explicación. Habían sido detectadas y destruidas metódicamente, una a una, gracias a la innovación de Elias. El avance, que antes era una marcha lenta y sangrienta, ganó un nuevo ritmo. Normandía, antes un laberinto mortal, comenzó a ceder terreno. Con cada Panzer destruido, con cada emboscada frustrada, el nombre de Elias Thorne ganaba más peso. El general Omar Bradley, comandante del primer ejército de EEUU, escuchó los informes y exigió una demostración personal. Impresionado con la simplicidad y eficacia de la invención, comprendió el valor estratégico de aquel truco de magia. Bradley, un hombre conocido por su pragmatismo, vio no solo una herramienta sino un cambio de paradigma. Ordenó que la técnica se enseñara a todas las unidades de reconocimiento e infantería que operaban en el bocage. En cuestión de semanas, cientos de dispositivos de reflexión del barro improvisados, basados en el modelo de Elías, estaban siendo montados. Soldados que antes se burlaban, ahora estaban aprendiendo el arte de la observación de Thorne. El propio Elías, con su humildad característica, fue encargado de entrenar equipos, compartiendo su conocimiento con una paciencia inquebrantable. Enseñaba no solo a usar el espejo, sino a ver el entorno, a leer las señales sutiles que la naturaleza ofrecía. Las estadísticas comenzaron a surgir, impactantes en su magnitud. Se estima que en las primeras semanas tras la adopción de la técnica de Elias, las bajas aliadas en operaciones de patrulla en el bocage cayeron en más de un 60%. El tiempo promedio para despejar un sector infestado por Panzers disminuyó en un 40%. La capacidad de identificar y eliminar los tanques alemanes antes de que pudieran causar daños significativos salvó miles de vidas y aceleró el avance aliado de forma decisiva. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, al recibir los informes y presenciar la eficacia de la innovación, no dudó. Encargó la producción en masa de un kit de detección de camuflaje simplificado, basado en el diseño de Elias, para ser distribuido en todos los frentes donde el terreno dificultaba la detección de enemigos ocultos. No 5.000 copias, sino un número mucho mayor, dada la escala de la guerra. El truco secreto de reflexión del barro se convirtió en uno de los secretos mejor guardados y más eficaces de la campaña de Normandía. Era una lección brutal de que en el fragor de la guerra, la genialidad podía surgir de las mentes más inesperadas, con las soluciones más simples y cambiar el curso de la historia.
El legado de Elias Thorne estaba apenas comenzando a desarrollarse, un testimonio a la persistencia de un hombre que se negó a ser silenciado por el escepticismo y que probó que la verdad, por sutil que fuera, siempre encontraría una manera de reflejarse. La guerra, con su brutalidad implacable, finalmente llegó a su fin. Los setos de Normandía, que presenciaron tanta desesperación como ingenio, fueron gradualmente transformados por la paz. Y el cabo Elias Thorne, el francotirador que desveló los secretos del Barro, no se convirtió en un general o un héroe de capa y espada. Fiel a sus raíces, Elias, tras el fin del conflicto, volvió a su ciudad portuaria. No buscó la gloria o los focos. Regresó a la vida que conocía, quizás como mecánico, quizás de vuelta a los muelles, donde la observación aguda y la mente práctica seguían siendo sus mayores activos. Recibió condecoraciones por su valentía e ingenio, la Estrella de Plata y la Medalla por Servicio Distinguido, entre otras. Pero para Elias, la verdadera recompensa estaba en las vidas que había ayudado a salvar, en el cambio que su idea loca trajo al curso de toda una campaña. Permaneció humilde, un hombre de pocas palabras, pero con un brillo en los ojos que delataba la profundidad de su experiencia. El legado de su innovación, el truco secreto de reflexión del Barro, perduró mucho más allá de Normandía. Aunque los kits improvisados de espejo y madera no estaban en museos de ingeniería militar, el principio detrás de ellos fue preservado. La lección de Elias Thorne fue incorporada a los manuales de entrenamiento de reconocimiento. La idea de que soluciones simples, basadas en la observación atenta del entorno, pueden ser más eficaces que la tecnología más avanzada, se convirtió en un pilar de la inteligencia militar. La historia de cómo un francotirador, sin credenciales formales, superó el escepticismo y desveló un misterio que paralizaba a un ejército, se enseña hasta hoy como un testimonio al ingenio humano. La historia de Elias Thorne nos enseña que la genialidad a menudo se esconde en la simplicidad, esperando que un ojo atento la descubra. ¿Qué otras reflexiones del Barro están esperando a ser desveladas en su propio mundo? Piense en ello.